Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, estamos aquí en este sábado, en este caso en compañía de Juan Ignacio Moreno, nuestro abogado ambientalista, con el cual solemos hacer estas columnas Ecoleyes, le pusimos, ¿o no, Juan? Sí, así es, Martu. ¿Cómo estás vos? Muy bien, bueno, le pusimos Ecoleyes porque la realidad es que justamente siendo vos abogado, ¿no? Nos trae siempre mucha información relacionada con no solamente la jurisdicción y saber qué relación tenemos con el ambiente y las leyes por un lado, pero sino también nos solés traer este tipo de cosas que aparecieron hace muy poquito, que tienen que ver con un fallo de la provincia de Buenos Aires, en este caso, ¿no? De la justicia de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera es un tema que lo hemos charlado en alguna oportunidad, pero por arriba, pero que habla de lo que es el trigo HB4, este trigo, por decirlo de alguna manera, por decirle trigo en realidad, ya somos bastante amables diciéndole trigo, pero bueno, sabemos que se había aprobado esta posibilidad de empezar a sembrar este tipo de trigo, que tiene de alguna manera, no soy especialista en el tema, pero sí para que la gente entienda que es un trigo transgénico, ¿no? El HB4, y que puede tener efectos adversos que todavía no están comprobados. Por eso me parece interesante lo que nos trajiste hoy, Juan, y ya te dejo a vos para que te explayes. Bueno, Martu, muchas gracias. Esto también nos lleva un poco a pensar que la historia está a la vuelta de la esquina, porque si miramos un poco hacia atrás, vemos que en la década de los 90 hubo una aprobación de un cultivo transgénico como fue el de la soja, esta soja Roundup Ready, que era resistente al glifosato, y hoy en día vemos que desde esa aprobación en el año 1996 por una Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, vemos que la historia se repite, que vuelve a suceder algo similar ahora en el año 2022 con una nueva aprobación, en este caso sobre el trigo, y justamente sobre un cultivo que consumen miles de argentinos, porque cuando hablamos de la soja nos referimos a una producción que no tiene un gran consumo interno y local, sino que está más vinculado a la exportación y a la obtención de divisas extranjeras, pero la cuestión del trigo es una alimentación diaria de cada argentino, cuando vemos en el proceso que tenga, de harina, pero es interesante ver cómo la aprobación de un nuevo cultivo, pero primero, bueno, ¿qué entendemos por transgénico? Me parece interesante. Sí, para que la gente entienda, cuando hablamos de transgénico estamos hablando de algo que ha sido modificado, ¿no? Exacto. Genéticamente. Se le agrega a esa cadena de ADN un gen externo. ¿Por qué? Porque se busca mejorarlo. Y así de esa manera tener una mayor rentabilidad, maximización de la producción, previsibilidad en la producción. Y está vinculado justamente a ciertos agroquímicos, ciertos agrotóxicos. En este caso, un nuevo nombre. Conocíamos el glifosato, ahora conocemos el glufosinato de amonio, que viene a cumplir este rol de paquete tecnológico. Ahora, pensaba, para que la gente entienda, es lo que se está haciendo, en realidad lo que se aprobó en nuestro país es que ese trigo que es totalmente modificado, pero modificado no para que nos guste más, para que sea más rico, sino modificado para que resista más, en este caso, herbicidas, ¿no? No, pesticidas, para que resista más a los pesticidas, es ni más ni menos que empezar a introducir en la mesa de los argentinos algo modificado que sabemos que está totalmente fuera de lo que estábamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera. Claro, este tipo de resoluciones del área de agricultura de nación implican el permiso al uso y a la comercialización, es decir, a poder producir de esta manera y a comercializar, a diferencia de Brasil, que permitió solamente la comercialización. Y un dato que vos recién lo marcabas, que ¿quién aprueba esto? En su momento, ¿no? Es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y ahí creo en comparación con la historia, como vos hacías al principio, cuando hablábamos de la soja y de la aprobación de la llegada de la soja a nuestro país, que no hemos medido las consecuencias en ese momento, hay un ministerio que interviene, que no sabemos realmente si tiene las capacidades para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí, porque también pensemos que es una decisión que se toma de manera unitaria a nivel nacional y que impacta sobre muchas provincias de la República Argentina. Pensemos este tipo de producciones, provincia de Buenos Aires,
Santa Fe. Es una decisión que tiene que estar justamente ligada con el rol de la Conavia respecto a estas innovaciones tecnológicas, que tiene que tener ciertos informes de calidad, de seguridad. Pero lo que vemos es que a veces falta esa contraparte, que sea justamente una audiencia pública, que sea un reclamo social, que sea investigaciones científicas, porque también las empresas financian investigaciones científicas. Y esta aprobación, que es la resolución 27 del año 2022 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, permite el uso y la comercialización. Pero ¿qué sucede cuando hay un reclamo? Porque existe una falta de certeza sobre el impacto que tiene este tipo de producciones. Bueno, así es como vienen este tipo de acciones judiciales, que la conocemos como el amparo, una acción que se encuentra presente en la Constitución Nacional por la reforma del año 1994, que permite que se interponga por una cuestión de un daño colectivo. En este caso fueron un grupo de distintos abogados, abogadas, que plantean la cuestión de la duda sobre este tipo de transgénico, y ha sido una madre en representación de sus hijos que presenta un amparo en lo que es Mar del Plata, en un juzgado justamente de responsabilidad penal juvenil, es decir, ella en representación de sus hijos inicia esta acción de amparo. ¿Qué se investiga y qué se justifica? Bueno, primero se pide que se libre oficio, es decir, que dé explicaciones la Universidad Nacional de La Plata, que den explicaciones la SIC, que es la Comisión de Investigaciones de la provincia argentina, y que a su vez también dé explicaciones el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El fundamento que me parece muy interesante a veces es esta cuestión: empezar a revisar qué normativas tiene la provincia de Buenos Aires. Y así se dan cuenta que hay una normativa específica, que la voy a leer, que es la número 12.822 de la provincia de Buenos Aires, que es creada en plena crisis de la Argentina, 2001-2002, tiene su sanción, y que dispone la creación de una comisión específica que se dedica a elaborar informes sobre aquellos cultivos que ingresen en la provincia de Buenos Aires que sean exóticos. Justamente este trigo transgénico es reconocido como un cultivo exótico desde la resolución. Te iba a hacer una acotación, qué pionera la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con esta resolución, porque estamos hablando de años de crisis, 2001-2002, y plantea esto, ¿no? Abre como el interrogante y lo deja establecido para que, bueno, en consecuencia puedan actuar con lo que estamos viendo ahora, este amparo, por ejemplo. Sí, es importante como se dice, el revisionismo histórico, bueno, sí, este revisionismo legislativo, podríamos decirle, en el cual empezamos a ver que una ley en momentos de crisis de la provincia de Buenos Aires establece la creación de esta comisión. Ahora bien, esta comisión tenía la función de realizar informes sobre la posibilidad que se desarrolle en la provincia de Buenos Aires este tipo de cultivos transgénicos. Esta comisión no fue creada por la provincia de Buenos Aires. Pero ¿desde dónde se toma el fundamento? La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que el Poder Ejecutivo tiene una obligación de operativizar las normativas, es decir, de que sean eficaces, eficientes y que se implementen. Por lo tanto, está cometiendo una omisión, es decir, hay una omisión por parte del Estado en implementarlo, y justamente hoy en día el área de desarrollo agrario y también el área de la comisión, la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, sí, de la provincia de Buenos Aires, tendrían este rol de desarrollar un informe que nos explique precisamente el impacto que tendría en la salud, en el ambiente, este tipo de transgénicos. Pero algo muy interesante también, no solamente sobre esta legislación, es las preguntas que se va realizando acá el juzgado, porque en particular comienzan a plantearse si este tipo de transgénicos tuvo una evaluación por el Ministerio de Salud, si son inocuos, si hay otros países que lo habilitan, y eso también nos lleva, por ejemplo, a notas que hay de medios hegemónicos y de gran tirada, de gran alcance, que tienen un lugar económico también en el sector agropecuario, que establecen que, bueno, como otros países en el mundo lo están habilitando, Argentina tiene que seguir ese boom, como ha sido el boom de la Revolución Verde y la Revolución Sojera,
pero nunca hablan sobre las consecuencias que está en la población, y lo hemos visto con otros temas. Sí, me parece como que es interesante para desarrollar este tipo de fallos, para analizarlo, esto que tiene que ver, como vos decías, están pidiendo información, ¿no? Una vez que se reúne esa información, ahí recién vamos a poder, como país, tomar la decisión, ¿no? De si podemos introducir este nuevo producto o no, este nuevo transgénico o no. Y creo que algo fundamental, y que hoy lo vemos lamentablemente con lo que ha sido la soja, con los permisos que tiene la soja, ¿no? En nuestro país, porque trae divisas extranjeras, y eso de alguna manera abre la posibilidad para que con la soja se pueda hacer todo, ¿no? Sabemos muy bien todo lo que son los fertilizantes químicos que resistentes para la soja y que en otros países no se utilizan, y que acá sí, toda la huella hídrica que genera ese tipo de producto, en este caso este tipo de siembra, y como con la idea de que, bueno, entran divisas detrás de eso, debemos permitirlo, estamos generando un gran daño ambiental a nuestro país, y creo que esto es fundamental, que se pueda poner un freno, tal vez no sea definitivo, ¿no? Porque sabemos que estos fallos están en movimiento constante, pero sí para generar alerta, ¿no? Que hace unos meses atrás hubo una campaña en Twitter que era sobre los alfajores Habana, que habían anunciado desde la empresa que iban a empezar también a introducir lo que era el trigo transgénico en sus nuevos alfajores, y se generó ahí un debate, al menos social y al menos en una red social, de si queríamos consumir eso o no, y por qué esta empresa decidía introducir ese tipo o cambiar ese producto, ¿no? Pero bueno, creo que la cuestión económica es lo que viene detrás de toda esta situación, y este fallo ha sido un fallo que empieza a poner como un freno. Veremos cómo continúa, pero es interesante poder tenerlo. Bueno, y en ese sentido cabe aclarar que fue una medida cautelar que fue aprobada por el Poder Judicial, en este caso de Mar del Plata, permitiendo la suspensión. Y sobre estas cosas que venís comentando, Martu, me parece interesante que el poder económico juega desde el anonimato. Es decir, es de la idea que se desconoce y que, bueno, es una cuestión que va a salvar a la Argentina en esta crisis económica, en obtener divisas extranjeras, pero que se busca tapar. Entonces, cuando vemos el caso de los alfajores Habana, vemos la dimensión que tiene esto, porque no solamente podemos mirar, bueno, es la harina que se compra, es el pan que se compra, las pastas que se compran, empezamos a ver, pero también lo vemos con algo emblemático de una ciudad como es Mar del Plata. Así que es muy importante poder visibilizar, tener en cuenta que hoy en día contamos con el Acuerdo de Escazú, hay un gran plexo normativo y existen estas instancias judiciales para hacer los reclamos. Igualmente también sería necesario que la provincia de Buenos Aires reforme su ley de uso y aplicación de los agroquímicos, o podríamos decirle agrotóxicos, para que tenga un marco más protectorio, porque cuando existen este tipo de embates a nivel nacional que permiten este tipo de producciones que desconocemos su impacto, requerimos de que haya una ley que sea más protectoria para la provincia de Buenos Aires, que fije distancias, que establezca prohibiciones en las fumigaciones para distintas zonas, que no puedan utilizar los agroquímicos los menores, porque sabemos que hay trabajo adolescente que está permitido por una ley de trabajo rural. Entonces necesitamos de una legislación más protectoria para este tipo de cuestiones, y que se implemente justamente esta ley que hablamos, de una comisión, que se cree esa comisión por parte del Estado y que exista ese control en la provincia de Buenos Aires sobre qué se va a producir en nuestro territorio. Bueno, Juan, vamos a seguirlo al tema, veremos cómo avanza, porque la verdad que es un tema interesante, y vos lo resumiste muy bien en un principio cuando hablabas de esto es algo que ya está, de alguna manera, si está aprobado, empieza a introducirse en el diario, ¿no? En la mesa de todos los argentinos, así que gracias, Juan, por traernos estos temas. Muchas gracias.